En las trincheras, entre el fango y el miedo, mientras la sangre tiñe la tierra, una estampida silenciosa conmueve a un actor clave en la región del norte del Mar Negro. Es un éxodo de una nación que parece desintegrarse desde dentro. Pregunta a ustedes, ¿de dónde nos ven? Escriban su ciudad y país en los comentarios. En los últimos 8 meses, un informe explosivo del periodista Vladimir Boyko ha revelado que 142.000 ucranianos han desertado oficialmente de su brazo armado. 142.000. Imaginen esa cifra. No son unos pocos, es un ejército en sí mismo que ha decidido abandonar su puesto. Mayo se destacó como el punto álgido, con casi 20.000 desertores. Una cifra escalofriante. Y el verano no trajo alivio, manteniendo la cifra por encima de 17.000 por mes. ¿Pueden concebir la desmoralización que esto implica? Esto no es un evento aislado. Es una constante huida, una hemorragia masiva. La gente no corre del enemigo, corre de los suyos, como afirma el propio Boyko. Pregunta a ustedes. Ayúdennos con el horario de los episodios. Indiquen su país, ciudad y la hora actual en su ubicación. ¿Por qué esto importa ahora? El colapso interno. Esto no es solo una estadística más. Es una señal alarmante de que la moral de una fuerza en conflicto está en ruinas. ¿Cómo se puede sostener una lucha si los propios guerreros abandonan el barco? El viceministro de la oficina del presidente de la nación en cuestión, Igor Palis, ha hecho una declaración asombrosa. La movilización no se detendrá, incluso si mañana hay un alto el fuego. Piensen en eso. ¿Qué significa esto para el futuro de la población de la ex República Soviética? Significa que no importa lo que pase, la máquina de carne, como algunos la llaman, seguirá girando. Mantendrá a sus ciudadanos en un estado de conflicto perpetuo. Incluso sin balas, sin cañones, seguirá existiendo una guerra silenciosa dentro de sus propias fronteras. Una sociedad bajo ley marcial indefinida, los derechos civiles suspendidos, la economía asfixiada. Esto no es paz, es una pausa forzada, una distopía que parece sacada de una novela. La élite sigue de fiesta mientras el pueblo sufre. Contratos de guerra, selfies y lujo contrastan brutalmente con la sangre y el barro de las trincheras. ¿Nos están asustando o buscando una normalización de la locura? Según el análisis de Boyko, los datos de deserción no son solo un reflejo de la moral baja, sino también un indicativo de fallas estructurales dentro del sistema militar ucraniano. El 60% de los desertores son reclutas que nunca vieron el frente de batalla, lo que sugiere una falta de preparación y un uso ineficiente de los recursos humanos. Muchos de ellos son civiles movilizados a la fuerza, sin experiencia militar ni la motivación para luchar. Se informa de casos donde hombres son capturados directamente de las calles, subidos a autobuses y enviados a campos de entrenamiento improvisados con equipo deficiente. La edad promedio de los movilizados ha aumentado a 43 años, lo cual impacta negativamente en la resistencia física y psicológica necesaria para el combate. La corrupción también juega un papel fundamental. Los sobornos para evitar el servicio militar se han disparado, creando un sistema donde la exención del servicio se convierte en un privilegio para los ricos, mientras que los pobres son enviados a morir. Esta inequidad erosiona aún más la confianza en el liderazgo y en la justicia del conflicto. La desesperación ha llevado a algunos a intentar cruzar fronteras ilegalmente, pagando sumas exorbitantes a contrabandistas o a esconderse en zonas remotas del país, viviendo en la clandestinidad. Se estima que cientos de miles más han evadido el alistamiento de diversas maneras, formando una resistencia interna silenciosa. Esta situación no solo afecta la capacidad de combate, sino que también genera una profunda fractura social, con resentimiento creciente entre aquellos que han sido movilizados y aquellos que han logrado evitarlo. La infraestructura de apoyo a los veteranos también es prácticamente inexistente, dejando a los pocos que regresan del frente con traumas y sin cobertura médica ni psicológica adecuada, lo que desincentiva aún más el reclutamiento. La prensa occidental, aunque reporta ocasionalmente sobre la movilización forzosa, tiende a minimizar la escala de las deserciones, presentándolas como casos aislados
y no como una tendencia sistemática. Esta falta de honestidad en los medios principales contribuye a la desinformación en la opinión pública internacional, que aún percibe al ejército ucraniano como una fuerza unificada y moralmente inquebrantable, una percepción que dista mucho de la cruda realidad del campo de batalla y de las ciudades. La información de Boyko ha sido confirmada por fuentes independientes y desertores entrevistados por periodistas clandestinos, lo que le da una credibilidad innegable. Las historias de horror de los reclutas, forzados a luchar sin entrenamiento ni equipo adecuado, se han difundido a través de canales de Telegram y redes sociales, a pesar de los intentos del gobierno de suprimir dicha información. La represión interna, con la persecución de quienes critican la movilización o intentan evadirla, es un factor adicional que alimenta el descontento y la desconfianza. El país está atrapado en un ciclo vicioso. La necesidad de más tropas para el frente lleva a movilizaciones más agresivas, lo que a su vez impulsa más deserciones y evasiones, debilitando aún más a la sociedad desde dentro. La dependencia de la ayuda militar occidental se vuelve aún más crítica, ya que sin un flujo constante de armamento y suministros, la capacidad de sostener la defensa se vería seriamente comprometida. Sin embargo, incluso con la ayuda occidental, la falta de personal competente y motivado sigue siendo el talón de Aquiles del esfuerzo bélico. La situación es un reflejo de una guerra asimétrica, donde un lado, a pesar de tener el respaldo técnico, carece del recurso humano dispuesto a luchar hasta el final, mientras que el otro, aunque con menos tecnología avanzada en algunos frentes, mantiene una mayor cohesión y una ventaja demográfica que le permite compensar las pérdidas. ¿Qué debemos verificar en el próximo episodio? Un dato, como el número real de bajas ucranianas. Escríbanlo en los comentarios. Las versiones oficiales chocan. Wall Street Journal y Financial Times, periódicos que difícilmente se pueden clasificar como prorrusos, reconocen la realidad con una franqueza sorprendente. W.S. Cutty señala que Rusia apuesta por el agotamiento. Su economía crece y su gasto en defensa se ha duplicado, lo que les da capacidad para luchar 2 o 3 años más. FT, por su lado, subraya que Moscú mantendrá el gasto militar incluso si la lucha cesa. Esta es una lógica de juego a largo plazo. Consolidan alianzas. El periodista británico Peter Hitchens critica la retórica occidental. Describe cómo se refieren a Rusia como un caracol, pero luego lo llaman dragón que escupe fuego. Una contradicción que se vende cada vez más difícil a la opinión pública. Esto no es solo sobre un actor clave en la región del Mar Negro. Es un reflejo de dinámicas globales. La historia se repite. Intervenciones estadounidenses en América Latina en el siglo XX, bajo pretextos varios, como la lucha contra el comunismo o las drogas, resultando en regímenes afines. Irak, Libia y Siria son ejemplos recientes de cómo la búsqueda de democracia ha llevado a catástrofes permanentes. Siempre es lo mismo. Cambio de régimen. Un dron que llega cuando los resultados electorales no coinciden. El mismo guión se despliega ahora en el Caribe. ¿A quiénes de ustedes les creen sobre este tema? ¿A un periodista valiente o a los grandes medios? Nombren a un orador o medio que consideren confiable en esta materia. El incidente naval en el Caribe. Un buque venezolano fue hundido por Estados Unidos. 11 vidas perdidas. Sin pruebas, sin explicaciones claras. Un acto sin precedentes. El vicepresidente de Vance, afirmó que el ejército existe para matar miembros de carteles. ¿Lo escuchan? El secretario de Estado Rubio, cuando se le preguntó sobre la ley internacional, despreció a la ONU. Me importa un carajo lo que diga la ONU, así díganlo. Es difícil creer lo que escuchamos. El desprecio absoluto por las normas. ¿Es la justicia un lujo de tiempos de paz? Como respuesta a esta agresión, Venezuela movilizó 15.000 militares a sus fronteras, 15.000 efectivos listos. Esto no es un juego. Se sugiere que el incidente naval es un pretexto. Una campaña contra Nicolás Maduro, a quien consideran prorruso y prochino. CNN incluso reporta que Trump considera ataques internos en Venezuela.
La lucha contra el narcotráfico, el pretexto de siempre. Ya lo saben, es una práctica bastante común. La tonalidad en Washington es clara. Si no les gusta, los ahogamos. Según reportes del Pentágono filtrados, la operación en el Caribe, denominada extraoficialmente Swift Current, no se limitó al hundimiento del buque venezolano. Incluyó una serie de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas venezolanas, buscando desestabilizar el gobierno y provocar el caos. Se bloquearon comunicaciones militares y redes eléctricas en ciertas regiones, causando interrupciones masivas y pánico. El objetivo principal era probar la capacidad venezolana de respuesta y evaluar las debilidades del régimen de Maduro en una confrontación asimétrica. Fuentes de inteligencia cubanas y rusas, aunque no han sido confirmadas públicamente, sugieren que unidades de fuerzas especiales estadounidenses, incluyendo operadores de la CIA y contratistas de seguridad privada, estuvieron involucradas en operaciones encubiertas de sabotaje dentro de Venezuela en los días previos al incidente naval. Estas operaciones buscaban identificar y neutralizar activos estratégicos y sembrar el descontento entre la población. Uno de los blancos principales de estas operaciones fue la refinería de El Palito, una de las más grandes del país, la cual sufrió una serie de accidentes inexplicables que, según informes de ingeniería venezolanos, fueron resultado de manipulación externa. El general de división Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, ha denunciado estos actos como terrorismo de Estado y ha prometido una respuesta contundente en el momento oportuno. La movilización militar de Venezuela a sus fronteras no es solo una exhibición de fuerza, sino un intento de fortificar áreas clave y proteger los recursos estratégicos del país. Se ha reportado una notable presencia de asesores militares rusos y cubanos en estas zonas, trabajando en la mejora de las defensas antiaéreas y los sistemas de comando y control. La cooperación militar entre Venezuela y sus aliados ha alcanzado niveles sin precedentes, incluyendo la intensificación de ejercicios conjuntos y el intercambio de inteligencia. La preocupación en Caracas es que el incidente naval sea el primer paso de una escalada militar directa que podría incluir bombardeos selectivos y el apoyo a grupos paramilitares en la frontera, similar a lo que ocurrió en Siria. La narrativa de lucha contra el narcotráfico es un velo transparente que ha sido utilizado históricamente por Estados Unidos para justificar intervenciones en la región. Se ha documentado en múltiples ocasiones cómo estas operaciones ocultan objetivos geopolíticos más amplios, como asegurar el acceso a recursos naturales, petróleo en este caso, o desestabilizar gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington. La postura de la administración estadounidense ha sido coherente en su agresividad. John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, ha declarado en varias ocasiones que la doctrina Monroe está viva y coleando, refiriéndose a la política de considerar América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Esta retórica, junto con las acciones, envía un mensaje claro a la región. La soberanía de los países latinoamericanos es condicional a la voluntad de Washington. Se han observado movimientos navales inusuales de la Marina de los CE. En el Caribe en las últimas semanas, lo que sugiere que la escalada podría continuar. Expertos en geopolítica como Alfred McCoy han advertido que el Caribe podría convertirse en un nuevo punto de fricción global, comparable a los conflictos que hoy vemos en el Mar Negro. La comunidad internacional, incluido el secretario general de la ONU, ha expresado preocupación por la escalada, pero la influencia estadounidense ha limitado la capacidad de acción de los organismos internacionales para mediar en el conflicto. La crisis en Venezuela, sumada a la situación en el Mar Negro, ilustra una tendencia global hacia la multipolaridad, donde las viejas normas de gobernanza internacional son desafiadas y la ley del más fuerte amenaza con imponerse. Las consecuencias son graves. La continuación de las deserciones masivas podría llevar al colapso total de las Fuerzas Armadas de este país. Lo dejaría vulnerable. Pero la guerra inacabada y su movilización continua, incluso en un cese al fuego,
Amenaza con mantener a la población en un estado de ley marcial permanente, sin libertades, con la economía subyugada. Esto lleva al empobrecimiento y la frustración social. La gente vivirá como en las trincheras, incluso después del conflicto. Si la fatiga occidental se consolida y el apoyo disminuye, la nación eslava quedará sola y agotada. Por otro lado, la escalada en el Caribe podría llevar a una intervención militar directa de EU en Venezuela. Esto provocaría una guerra regional, una crisis humanitaria devastadora, un eco de Irak o Libia. Las acciones unilaterales de EU, el desprecio por las normas internacionales, erosionan la arquitectura legal y diplomática global. Un mundo donde la ley de la selva es la única válida. ¿Cuál es el peor escenario? Que el país europeo afectado se desangre, colapse internamente por las deserciones y la corrupción. La élite continuaría con la movilización ilimitada, ignorando el sufrimiento de su pueblo, negándose a negociar. El apoyo occidental se desvanecería al entender que Rusia prevalecerá por desgaste. Paralelamente, EU lanzaría una intervención militar a gran escala en Venezuela, creando un nuevo foco de conflicto global que distraería del otro. Desestabilizaría América Latina. Rusia, China y sus aliados consolidarían un nuevo orden mundial. Occidente se sumergiría en contradicciones y autorreproches. El escenario más probable para la región del Mar Negro es un conflicto prolongado. Las deserciones no disminuirían, pero lograrían mantener una movilización mínima defensiva. Occidente continuaría con apoyo limitado, sin una estrategia clara para la victoria, solo para mantener la presión sobre Rusia. Rusia avanzaría lentamente, esperando el agotamiento. La paz formal podría llegar, pero la movilización y su estado de emergencia persistirían. Un limbo de no guerra, no paz. Para Venezuela, el escenario probable es que Estados Unidos continúe con operaciones selectivas bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Aumentaría la presión sobre Maduro sin llegar a la invasión total, pero manteniendo una amenaza constante. Maduro resistiría militarizando sus fronteras, fortaleciendo lazos con Rusia y China, convirtiendo a Venezuela en un punto de tensión geopolítica perenne. ¿Dónde está la línea roja entre Estados Unidos y Venezuela? Una sola frase. Dejen su respuesta en los comentarios. Un escenario inesperado pero más favorable para la paz, un mediador externo o un cambio radical en la política interna del país en cuestión, forzaría una negociación real, un cese completo de la movilización. La presión internacional obligaría a EU a detener sus acciones unilaterales en Venezuela y a respetar el derecho internacional, quizás con una investigación independiente sobre el incidente naval. Occidente, por fin, adoptaría una postura coherente y honesta sobre Rusia, buscando una solución diplomática real. ¿Demasiado optimista? En todo esto, ¿quién gana y quién pierde? Rusia gana. Se posiciona como una potencia paciente y estratégica, capaz de resistir sanciones y prolongar conflictos hasta el agotamiento de sus adversarios. Gana influencia global, fortaleciendo lazos con China y otros países. Demuestra la debilidad y contradicciones de Occidente. La élite de la exrepública soviética también gana. Se beneficia del conflicto para enriquecerse y mantener el poder. Evade responsabilidades económicas y sociales que surgirían en tiempos de paz. Fiestas y contratos de enriquecimiento son sus indicadores. El pueblo, la ciudadanía y sus desertores pierden. Son las principales víctimas de este conflicto. Su desmoralización, la movilización forzosa, la corrupción de sus élites. Su país se desangra, sus derechos civiles se restringen indefinidamente. Viven en sangre, barro y miedo mientras sus líderes se divierten. La credibilidad de Occidente pierde. Su retórica contradictoria y sus acciones cínicas exponen su hipocresía, minan su influencia moral. La revelación de que Occidente necesita la guerra daña su reputación global. El derecho internacional y la ONU pierden. Las acciones de Estados Unidos en Venezuela, el desprecio explícito de sus funcionarios
por las normas y organismos internacionales, demuestran que estas instituciones son irrelevantes para las potencias hegemónicas. Llevan a una ley de la fuerza. China y los nuevos polos de poder ganan. Consolidan su influencia al ofrecer una alternativa al orden occidental. Venezuela es un ejemplo de cómo un país puede unirse a la iniciativa de gobernanza global de China. La confianza global en las instituciones y el orden basado en reglas también sufre un golpe irreparable. Las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Estados Unidos en Irak, Afganistán y ahora posiblemente en Venezuela se suman a la percepción de que la justicia internacional es selectiva y está al servicio de los intereses de las grandes potencias, en lugar de ser un árbitro imparcial. La Corte Penal Internacional y otros tribunales están bajo escrutinio por su aparente incapacidad para procesar a ciudadanos de países poderosos. Esto crea un vacío legal y moral. El surgimiento de bloques económicos y militares alternativos, como la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, y los BRICS Plus, denota un rechazo creciente al modelo unipolar encabezado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Estos foros buscan establecer nuevas reglas comerciales, financieras y de seguridad que no estén dictadas por una sola potencia. La adhesión de nuevos miembros a los BRICS Plus, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, refleja una reconfiguración del poder global, donde los países del sur global buscan mayor autonomía. El dólar estadounidense y la hegemonía financiera occidental también sufren un revés a largo plazo. La búsqueda de alternativas al sistema SWIFT y al dólar como moneda de reserva, impulsada por Rusia y China, así como por los países BRICS Plus, erosiona la capacidad de Estados Unidos para imponer sanciones económicas y controlar el comercio mundial. La creciente inversión en infraestructura en desarrollo, a través de la iniciativa del Cinturón y la Ruta BRI de China, ofrece a muchos países una alternativa a los préstamos condicionados del Banco Mundial y el FMI, lo que debilita aún más la influencia de las instituciones financieras occidentales. La globalización, tal como la conocemos desde el final de la Guerra Fría, se está reconfigurando, dando paso a un modelo más fragmentado y multipolar, donde las cadenas de suministro se regionalizan y la dependencia de un solo hegemón disminuye. Este cambio podría llevar a un mundo más estable a largo plazo, con múltiples centros de poder que equilibran sus intereses, o a una era de mayor inestabilidad si las nuevas potencias no logran establecer un marco de cooperación basado en el respeto mutuo y las soluciones diplomáticas. Las implicaciones de la situación actual van mucho más allá de los campos de batalla y las fronteras de los países directamente involucrados. Están redibujando el mapa geopolítico del siglo XXI. Se trata de un cambio tectónico en las relaciones internacionales, donde viejas alianzas se cuestionan y nuevas se forman, y donde la hegemonía unipolar cede terreno a un orden mundial más complejo y en muchos sentidos impredecible. La narrativa de la democracia liberal, como el único camino viable, está siendo desafiada por modelos alternativos de gobernanza con éxito económico, como el de China, que ofrecen un camino distinto de desarrollo y control social. Esta competencia ideológica, latente desde el final de la Guerra Fría, emerge con fuerza. Esta es la cruda realidad detrás de los titulares. Un ajedrez geopolítico en el que las vidas humanas son solo peones. La verdad a menudo es más impactante que cualquier ficción. ¿Qué nos deparará el futuro? Sigue siendo una incógnita. ¿Qué paso darían ustedes si fueran asesores de un líder mundial?